hijos debe ser en la escuela, la sociedad, y algunos se atreven a educar a sus hijos en sus casas. Es un tema controversial lo que tendremos el día de hoy aquí en Entre Generaciones. En el programa de hoy me acompaña Lourdes y también me acompaña Brian. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa del día de hoy. Muchas gracias. Interesante el tema, ¿no? Vamos a comenzar de una vez. La primera pregunta es, ¿quién es el encargado de la educación de los hijos? Definitivamente yo opino que son los padres los que tienen esa responsabilidad. ¿Y qué te opinas, Brian? Concuerdo totalmente con acá nuestra amada Lourdes. Los padres son ese primer ente que tienen los niños en las casas, porque ahí es donde aprenden, ¿no? De todo un poco, a portarse bien, a los valores, a todas estas cosas que forman a uno como seres. Tú has tocado un tema muy interesante, la formación de los hijos dentro del hogar. Pero ¿por qué está esta parte que los padres prefieren que sus hijos sean educados en la escuela o por la sociedad? Ese es el tema controversial de esta noche. Yo creo que todavía nosotros los padres tenemos y siempre tendremos esa primera responsabilidad, porque al final Dios nos dio a nosotros ese privilegio de concebir a una vida, y así comienza desde la concepción. Así es que creo que esa responsabilidad es por los 9 meses, antes de, durante y después, ¿no? Así es que eso nunca va a cambiar, aunque definitivamente sí hay apoyos, claro, de la familia extendida, de la escuela, los maestros, pero siempre la primera responsabilidad va a caer en los padres de familia. Ahora bien, Brian, ¿qué tú opinas al respecto? Bueno, mi opinión muy personal, siento que también los padres son los primeros, como te decía, pues los primeros en educar a sus hijos, pero creo que también los educadores juegan un papel importante, ¿no? Porque obviamente los niños conviven con ellos durante muchos días, durante muchas horas, y ahí hay ciertas actitudes que de repente pueden ellos ayudar y decirle a sus padres: mira, hay algo que está pasando en este niño, en este joven, que creo que es como para que ustedes le pongan el ojo y puedan también ir trabajándolo. Me parece muy interesante que sea una educación en conjunto, ¿no? Ahora, ustedes han dicho padres, el término padres. Es algo bien interesante este término, porque aquí es donde viene. Entonces, ¿quién es el encargado de educar en el hogar? ¿El padre o la madre? ¿Quién es el encargado? Porque algunos suponen, miren, nosotros hemos hecho algunas encuestas, tú querido amigo que nos estás viendo, hemos hecho algunas encuestas por allí, y algunos dicen que la educación debe ser responsabilidad de la madre. Casi el 70% dice que la responsabilidad es de la madre. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo creo que la responsabilidad es de los dos padres, porque cada uno juega un papel importante en la vida de ese niño. Definitivamente los primeros años, es que siempre la mamá tiene un rol importante en ese bebé, de primero nutrirlo, si amamantas a un bebé, pero también igual es importante que el papá esté presente, esté desde que nace en esa vida de ese niño. Cada uno, tanto la mamá como el papá, tiene un rol muy, muy importante en ese niño. Brian, entonces la pregunta para ti, ¿cuál crees entonces tú que sea el rol del padre y la madre dentro de la educación de los hijos? Bueno, creo que va a depender mucho del tiempo que convivan, ¿no? La mamá a veces, como es la ama de casa, convive mucho más con ellos. Entonces, obviamente ella es la primera en corregirlo, y también es responsabilidad de ella darle a conocer al padre lo que está sucediendo. Pero siento que a veces los padres como que no
por el hecho de que estén trabajando y digan que no tienen tiempo y que eso le corresponde a la madre, porque es la que está con él, siento que debe ser algo en común y no debe dejárselo como una sola persona, porque a veces los padres tienden a llegar un poco más a sus hijos, ¿no? Obviamente los conocen un poco y pueden tocar ciertas cosas para que los chicos no se vayan como carrilando del camino, como diría yo. Pero ¿qué pasa? Mira, imagínate, hoy día las mamás también tenemos que trabajar y el papá también está trabajando. Así es que nos tenemos que compartir. Y definitivamente la mamá es el rol de amor, de corrección, de cuidados primarios, pero el papá también lo tiene que hacer hoy en día, de corregir. También la mamá corrige, el papá debe corregir. La mamá enseña a recoger los juguetes, el papá también tiene que hacerlo. Creo que hoy día la responsabilidad debe ser de ambas partes, porque también tenemos la responsabilidad de traer dinero a la casa, así es que eso debe ser, hoy día es compartido. Ahora también entra en juego, si no puedes cuidar a un niño en los primeros años, también está la nana o la empleada. Hay familias que no pueden pagar una empleada, entonces la abuelita o la tía, entonces cada uno juega ese rol, ¿no? Al final la abuelita va a ser siempre la abuelita. Entonces, ¿quién corrige y quién forma y quién le da los límites a los niños? Ese tiene que ser papá y mamá. Interesante lo que ustedes están comentando. Y esa tercera persona, a veces en las familias existe esa tercera persona. Entonces, ¿cómo lidiar? Un padre que trabaja, que tiene responsabilidades, llega a las 7 de la noche a la casa y no quiere saber de nadie. Entonces, ¿cómo va a ser ese padre para poder educar a sus hijos? ¿Qué opinan ustedes al respecto? No es fácil, no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Yo creo que tenemos muchas herramientas hoy en día. Nadie nos enseña a ser papá y mamá, pero sí hay mucha información hoy en día, más que nunca, en Google, en tantos cursos que hay, tantos libros que hay. Y aún en Instagram y en todas las redes sociales hay tanta información que tú puedes buscar o sencillamente buscar ese apoyo en la Biblia también, ¿por qué no? Que es nuestro manual de vida, ¿no? Así es que yo creo que sí es importante esa búsqueda de ser cada vez mejor padres de familia, ¿no? Aunque no es fácil, no es una cosa. Definitivamente no es fácil llevar a sus hijos. Hay muchas cosas que podemos utilizar para poder aprender a ser padres. Y más adelante vamos a tocar ese tema interesante de cómo ser padres. Yo sé que tú no eres padre todavía. Yo creo que ya tú eres madre, ¿verdad? Soy mamá de 3 varones. Ay, madre de 3 varones. Los varones somos un poco impertinentes y hacemos mucho desorden. Edades. Me imagino que sí. Bueno, en este momento vamos a hacer un pequeño corto y pronto regresamos con más de Entre Generaciones. Estamos de regreso con más de Entre Generaciones. Estamos abordando una temática de quién es responsable de la educación de los hijos. Bien, hace un momento nos llegó a través de las redes sociales lo siguiente: ¿quiénes son los encargados de lavar los platos en casa? ¿De quién es esa responsabilidad? Pareciera ser algo sencillo, ¿no? Esta temática, pero es complejo en los hogares. Entonces, ¿quiénes son los encargados? ¿Los hijos o los padres? Yo creo que todos. Depende también de la edad de los niños, ¿no? Pero si son muchachos grandes, si son hijos grandes, yo creo que se puede compartir esa responsabilidad. ¿Qué te opinas, Brian? Pero cuesta, como hijo te digo que sí cuesta, porque a veces, es que a nosotros los jóvenes a veces no, somos muy así espontáneos, nos gusta comer, pero dejamos eso ahí como, se va a fregar solito. Pero en el proceso uno va como aprendiendo, ¿no? A mí, yo tengo que decirlo desde muy pequeño, mi mamá me enseñaba, ¿no?, a fregar, no a cocinar, porque después podía pasar un accidente, pero sí a fregar. Creo que es una tarea que se puede realizar, pero a medida que iba creciendo como que a veces me daba pereza, como que tener que ir allá. Cuando se iba el agua también a veces, yo no la frego porque se fue el agua, así que eso se queda ahí, entonces le tocaba a mi mamá hacerlo.
pero creo que ahora que ya tengo más edad, creo que siempre que puedo, pues lo hago. Aunque no me gusta, creo que algo importante que leía hace algunos días en redes sociales, y lo voy a decir aquí, era que a veces como para crecimiento personal, las cosas que a uno no le gustan hacer, uno tiene que decirle que voy a hacerlas porque eso ayuda, ¿no? Entonces he empezado a hacer esa práctica y mire que me ha gustado y creo que ha funcionado porque apoyo ahora bastante de fregar. Y es que tú sabes que, es que nosotras como mamás a veces queremos como que asumir esa responsabilidad de la cocina y eso, pero sí es importante que nos concienticemos. Digo, las mamás no somos perfectas, ¿no? Pero sí debemos llevar y nuestro pensamiento debe ser que nuestros hijos deben aprender a ser independientes. Entonces tienen que aprender a hacer de todo. Y claro, es difícil. Y a veces no lo logramos que nuestros hijos lo hagan, pero sí debemos siempre pensar en, bueno, esto tiene que lograrlo mi hijo en algún momento y tiene que ser independiente. Definitivo, cada hogar es un mundo, porque hay hogares que dicen, bueno, eso no es un trabajo de hombres, sino que le compete a las mujeres de la casa, fregar los platos, y es un tema que trae mucho conflicto dentro de los hogares. Yo les pregunto a ustedes, en caso ustedes, su padre o su madre lo agarró y le enseñó y le dijo, así se agarra el jabón y tienes que limpiar el plato, o de un día a otro ya tú estás grandecito, entonces ve y friega los platos. ¿Cómo fue eso? Así, es la última opción. Así, te toca fregar ya, porque creo que a veces me dicen que tienes que ir viendo, mi mamá por lo menos ya me decía, tienes que ir viendo cómo se hacen las cosas, porque cuando vivas solo de repente, o cuando ya seas bastante independiente, como decía la señora Lourdes, tiene que saber, ¿no?, hacer ciertas cosas. Y obviamente me dijo, mira, esto se hace así, pero tú tienes que hacerlo. O sea, ahí está el jabón y el cloro, le echas un poquito de agua al cloro y eso lo frega. Y la primera vez pues se me olvidó echar mi cloro y quedaron un poquito de los platos. Eso depende de qué tipo de padre eres, porque a veces hay padres sobreprotectores, claro, que siempre van a querer cuidar y proteger al niño, pero tampoco es bueno. Como también vas a ser un padre que quiere independizar a su niño y vas a darles esas herramientas para que aprenda y lo haga como tú lo haces, dominante. Y también vas a ser aquel que le da la libertad para poder aprender por su propia experiencia. Entonces, depende de qué tipo de padre eres también, ¿no? Así es que yo creo que ahí es donde tú vas viendo, ¿no? Pero sí, y vuelvo y reafirmo, tienes que lograr como padre llevar a ese niño hacia la independencia, porque no van a depender siempre de ti. Ok, entonces quieres decir que los niños deben tener también sus propias experiencias en ese proceso de crecimiento. Mira, y comentando lo que tú dices, me pasó algo similar. Un día yo intenté hacer un arroz con porotos y quería sorprender a mi madre. Y de repente eché y sofreír los porotos sin antes sancocharlos. Entonces yo creo que los jóvenes también tenemos nuestras experiencias después, oye, ya eso no se hace así, se hace de esta manera, tiene un proceso. Claro. Y traigo este comentario a colación con lo que tú dices, de que deben tener su propia experiencia. Ahora vamos a una parte más crítica de todo este asunto, la parte crítica. Las cosas que están en la casa, que se enseñan en la casa, a veces muchas veces lo aprenden en la calle o en la escuela. Es allí donde está la parte medular de todo este asunto. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Padres que dejan a sus hijos al garete y dicen, bueno, eso lo enseñan en la calle. Por ejemplo, la sexualidad. Es un punto muy importante. Y yo creo que hoy día con las redes sociales y tanta exposición que tienen los niños a las tabletas, al internet, tal vez no hay muchos padres tan conscientes en que tienen un mundo en las manos. Los niños que tan pequeños con acceso al celular, por ejemplo, y están viendo hipnotizados tanta información y mucha sexual. Y creo que sí es importante que nos concienticemos como padres a tener ese control de las redes y el internet en niños pequeños. Hoy día lo vemos y yo creo que más después de la pandemia, la exposición de los niños al internet y a un mundo interminable que tenemos en Google, por ejemplo,
nosotros como padres debemos concientizarnos y debemos tomar ese control Así es. cada vez más. Definitivamente hemos llegado a la generación alfa y ha salido una nueva generación ahora después de la pandemia. Ahora la pregunta crítica es para ti, Brian. ¿Quién te enseñó sobre sexualidad? ¿Fue en tu casa o lo aprendiste en la calle? Uy, no te perdí. Bueno, mira, creo que en parte aprendí en la calle, pero como decía la señora Lourdes, a veces depende mucho de los padres, ¿no? Mi mamá en mi caso, ella cuando vio de que ya estábamos entrando, porque yo tengo un hermano medio, y ambos pues conversábamos mucho y compartíamos durante mucho tiempo, y ya empezamos como a ver ese ambiente, esa nueva etapa o no sé, como ese mundo grandísimo. Ella se sentó con nosotros y nos dijo, mira, esto es así, esto pasa así, si haces esto puede pasar esta cosa o puedes pasar esta consecuencia, ¿no? Y no fue porque nosotros le dijimos, sino fue porque ella misma se dio cuenta por las conversaciones que teníamos. Probablemente a veces creo que los papás como jóvenes tendemos a pensar de que somos muy sobreprotectores, pero a veces esa sobreprotección ayuda a evitar muchas cosas. Y gracias a eso tengo como ya cosas claras sobre la sexualidad, sobre las cosas que se pueden hacer, las consecuencias que se pueden traer unas de otras. En mi caso, a modo muy personal y experiencia personal. Y me quedo con eso, antes de pasar contigo, Lourdes. Entonces, ¿tú crees que los jóvenes podemos exigirles a nuestros padres hablarnos sobre educación sexual? Yo pienso que sí, pero no hay confianza. Es incómodo, Es ¿verdad? incómodo No, sentarse yo creo como que es un tema preguntarle muy directo. incómodo. Exacto. Yo tengo 3 varones de diferentes edades. Cada uno se lleva 6 años entre cada uno. Y el tema es un tema muy incómodo, pero si hay una buena comunicación desde chiquitos entre papá y mamá, con los niños, con los muchachos, y hay los momentos para conversar, debe ser una comunicación que primero que sea espontánea y que salga por alguna situación y segundo que se pueda conversar de manera fluida y natural, que sea lo más natural, porque la sexualidad debe ser eso, natural, no con el morbo, no con la risa ni el escándalo, y tampoco uno como papá escandalizarse, ¿no? Si fluye el tema. Creo que debe ser una comunicación espontánea, debe darse en algún momento, en alguna etapa, en diferentes etapas, porque igual hay sexualidad en los niños chiquitos, también en todas las etapas, ¿no? Y esa conversación debe fluir y debe uno propiciarla, pero también que sea lo más espontánea posible para que no haya esa pena y ese morbo. Así es, definitivamente. Tú que nos estás viendo en este momento, si tienes algún comentario, algo, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales o nuestro canal de YouTube donde estás viendo esta transmisión. Vamos a llegar a la conclusión de nuestro programa el día de hoy y voy a comenzar contigo, Brian. ¿Cuál es ese mensaje que le das a los padres? Para educar a sus hijos, por supuesto. Porque el mensaje que quiero darle a los padres es que ellos mismos nos den a nosotros la confianza, porque más allá de por lo menos, no sé, porque lo que quiero decir es que depende mucho de los padres, ¿no? Darnos la confianza a nosotros para que podamos nosotros también sentirnos cómodos al momento de hablar esa conversación, porque probablemente un joven que tiene confianza con un padre puede empezar a hablar tranquilamente del tema, pero creo que a veces también va un poco, quiero comenzar un poco del mensaje, con quién, ¿no? Porque a veces hay más confianza con la madre o con el padre, depende también de con quién uno se sienta confiado, de poder preguntarle y buscar información al respecto. Lourdes, ¿cuál sería ese mensaje que les das a los padres y por supuesto también a los hijos? ¿Cuál es tu mensaje final para ellos? Tanto que decirles, pero creo que lo más importante, somos perfectamente imperfectos. Nuestros hijos son perfectos, pero son imperfectos y nosotros también. No hay papás perfectos. Y en esa imperfección, que al final como que Dios nos creó así, y también con la responsabilidad en nuestras manos, debemos dar lo mejor y enseñarle a nuestros hijos que somos imperfectos y que podemos equivocarnos,
tenemos la responsabilidad de enseñar, de guiar, de instruir, de cuidar, pero asimismo también debemos nosotros hacerlo siempre con la ayuda de Dios, buscando esa ayuda para dar lo mejor a nuestros hijos, pero también reconocer que a veces nos vamos a equivocar y vamos, en esa equivocación nuevamente nos levantamos y tratamos de hacer las cosas cada vez mejor, y nuestros hijos también lo van a aprender poco a poco. Así es, agradezco a Lourdes y a Brian por acompañarnos en el programa de hoy. Y tú que estás allí, nos vemos en un próximo capítulo de Entre Generaciones. Será hasta la próxima.